Consulta, ¿nada más tiene activo el audio o tiene micrófono del hermano Marco? ¿Cómo dice? Que si solamente tiene usted activo el micrófono, o si Raimundo o Matías o No, no, César tienen también micrófono. tienen. Yo también, Calvin. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. No, qué bueno saber que están allí y que pueden hablar. Está bien. Bueno, vamos a comenzar, estamos todavía viendo el capítulo 11, ¿no? Del Camino a Cristo, que se titula ¿Podemos comunicarnos con Dios? Y en verdad me gustaría que los que estén presentes me puedan indicar qué les ha quedado hasta ahora de lo que han ido las presentaciones o que han podido ver o resaltar. ¿Alguien que quiera dar un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Puedo? Vale, vale. Este, bueno, de lo que hemos visto hasta ahora es que este capítulo nos habla sobre la oración y de los beneficios que eso conlleva. Nos habló también sobre de la forma en cómo Dios se comunica con nosotros, que es a través de la revelación y a través del mundo natural, pero que al mismo tiempo Él necesita un medio para Él, o sea, para que nosotros podamos ser elevados hacia Él, ¿ya? Si no me equivoco, también hablamos de que la oración es la llave en la mano de la fe, ¿sí? Para abrir los tesoros del cielo. Básicamente en eso es que consiste en este capítulo, ¿no? La vida de oración de toda persona, lo que nosotros necesitamos, porque obviamente sin la oración, pues la vida espiritual mengua o tiende a menguar. Correcto, correcto. Gracias, César. En verdad, un resumen bien atinado y bien conciso, ¿no? Eso es lo que nos habla o lo que viene hablando este capítulo, ¿no? De la experiencia y de cómo nosotros deberíamos comprender la oración, ¿no? También, como decía César, nos mostraba de que Dios se comunica con nosotros de diferentes formas, ¿no? Y nosotros debemos completar ese ciclo, ¿no? A través de la oración. Es el medio que Dios nos dejó para poder comunicarnos con Él y así poder llegar a tener una comunión con Dios, ¿no? Otra de las cosas que también vimos, que también me quería darle un alcance, ¿no? De que nosotros debemos estar dispuestos también a abrir nuestro corazón y creo que la oración es ese paso, ¿no? Es uno de los pasos que nosotros damos para poder intimar con Dios, ¿no? Nosotros, recuerdo un párrafo, uno de los primeros que mencionaba que este, nosotros podemos estudiar la escritura, podemos meditar en las obras y en las bendiciones de Dios, pero si en verdad no nos comunicamos con Dios a través de la oración, en verdad nuestra vida espiritual va a ser muy carente, muy débil, muy frágil, ¿no? Porque no llega a poder completar ese ciclo, ¿no? De poder ser amigos de Dios, ¿no? Vamos a ir al primer párrafo que vamos a tocar en esta noche. Me gustaría pedirle a Matías o a Raimundo a ver si pueden leerlo. Dice, Dice, nuestra gran nuestra gran necesidad necesidad. se escucha como un eco. Sí, prueba a ver. Nuestra gran necesidad. ¿Ahora? ¿Está bien, no? Sí, ahora sí. Sí, bien. Ya. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor, pero se necesita buscar
al Señor para que haga estas cosas por nosotros. Nos dice, pedid y se os dará. Y el que ni aún a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? Gracias, gracias. ¿Qué podemos resaltar de ese texto? Eso lo medio tocamos, este punto lo medio tocamos la clase pasada y Ah, me gustó que debíamos empezar desde acá, ¿no? Pero esa parte que está ah, en negritas, ¿qué puedes resaltar de allí o qué puedes encontrar allí? Si ves alguna estructura, ¿cuál ves? eh, acá habla acerca de una comparación, ¿no? O sea, Él no escatimó en dar a su Hijo en favor a nosotros y eh, con mayor razón nos puede bendecir, o sea, nos puede dar por su pura gracia todas las cosas, ¿no? ¿Cómo no nos puede dar, no? Si ha dado a su Hijo que es todo, ¿no? O sea, que es tan importante por nosotros, ¿cómo no nos puede dar más bendiciones? Pero la primera parte, la verdad que no la entiendo muy bien. ¿No le entiendes? En verdad es compleja, en verdad yo le estaba echando cabeza para poder comprenderla y es bien interesante lo que puede sacar y espero pueda tener sentido también para ustedes, ¿no? Lo que yo puedo ver acá, ¿no? Que dice que nuestra gran necesidad. ¿Y cuál es nuestra gran necesidad? Hay un capítulo que menciona sobre eso, ¿no? Pero dice que nuestra gran necesidad se debe a la condición en la cual nosotros estamos, ¿no? Que es una condición caída, pecaminosa e insuficiente, que somos seres finitos, ¿no? En este mundo de pecado. Entonces Dios nos ve en esa condición, ¿sí? Y, y Él nos ve en esa condición caída, ¿no? Y nosotros podemos ver nuestra necesidad y Dios podría ser un padre amante, ¿no? Y poder suplirnos, pero ahí encontramos la palabra pero. Aunque hay esa condición que obviamente habla por nosotros mismos, Dios no puede interceder si nosotros no damos el paso a través de la oración. No sé si me doy a entender. Por eso es que dice que aunque nuestra gran necesidad en sí misma es un argumento y habla elocuentemente a favor de nosotros, a nuestro favor, porque somos seres caídos y obviamente necesitamos a un intercesor que nos ayude, este, pero se necesita que nosotros cedamos, ¿no? Se necesita que nosotros busquemos al Señor para que Él haga estas cosas por nosotros. O sea, no es que Dios nada más ve la situación, porque Él la ve, ¿sí? Hay una necesidad en nosotros que Él puede percibir, pero nosotros tenemos que ir y buscarlo para que Él sea el que obre en nosotros. Y luego Jenny toca el punto que tú estabas dando alcance, ¿no? De que obviamente hay ciertas promesas en la Escritura, como pedid se os dará, ¿no? Y que Dios está ahí siempre presto, ¿no? A poder otorgarnos todas las riquezas de su gracia, ¿no? No sé si alguien quiera aportar algo o si lo ve de un punto distinto. En verdad, es bien, es un poco complejo, ¿no? Esa primera parte allí. Me gustaría poder escucharlos a ver qué opinan. Yo tengo una opinión sobre la necesidad de este párrafo, a lo que se refiere. Ya, Por dígame. ejemplo, dice que nuestra gran necesidad en sí misma es un argumento. Entonces, está hablando de una, para mí en estructura es causa y efecto. Correcto. Entonces, pienso que, o sea, y la segunda parte también dice que nuestra necesidad en sí es el argumento y habla muy favorablemente, digamos, a nuestro favor. Entonces, para mí, la necesidad, definir la necesidad del hombre en este párrafo es muy implícito. Es simplemente que el hombre olvida su condición. Correcto. Y esta es una de los grandes problemas que la humanidad tiene. Por eso ellos
relegan la oración a al momento más necesitado solamente, y no así, no lo hacen así algo necesario diario como el pan de cada día, por ejemplo. No es para ellos una necesidad porque ellos no reconocen su condición. Correcto. Agregando un poco lo que usted menciona, yo lo veo de este punto, ¿no? Nosotros, obviamente, por nuestra condición, ¿no? De caída y pecaminosa, nosotros podemos caer, ¿cierto? Porque tenemos una condición, que es lo que yo veo acá, ¿no? Y dice que esa habla elocuentemente a favor nuestro, porque nosotros estamos bajo ciertos parámetros o condiciones y Dios obviamente nos ve con ojos de misericordia. Pero el hecho de que tengamos esa condición no se completa si nosotros no vamos a quien nos puede brindar ayuda. Entonces ahí es donde conecta directamente y vemos ahí lo importante de lo que es la oración. Porque aunque hay una necesidad, hay una condición que nosotros tenemos, este, necesitamos que Dios sea quien nos libre de ella. Y como hay libre albedrío, Dios no puede intervenir si nosotros no buscamos de su ayuda. Yo lo veo así de ese punto. Claro, es Claro, muy es muy difícil poder difícil poder ayudar ayudar a a quien quien recibir ayuda, recibe ayuda, o a quien a quien no conoce su necesidad. Correcto. correcto. ¿Algún, ¿Algún, algún otro algún aporte otro por aporte por aquí? aquí? El Yo, hermano, Hermano, ya. ya. bueno, yo estaba viendo ahorita algo y busqué ahorita el concepto. Creo que sí podría como encajar porque siempre hemos hablado de concesiones y en esta parte yo veía una concesión positiva. No, ya que siempre hemos dicho quizás que las concesiones son de alguna manera, bueno, acuerdos, pero no tan, digamos que tienen buen fin, o mejor dicho, tienen intereses de por medio, ¿no? Pero acá vemos que el hombre busca al Señor para pedir y el Señor da si es que Él lo hace. O sea, hay una concesión de Dios de conceder cosas que Él pide o desea. No sé si Sí, sí, estaría buen bien. Sí, punto. sí, buen punto. Ok. Um, Um, yo tengo un punto no sé si estoy de acuerdo con esta situación porque el Señor también es, digamos, condicional, ¿no? Entonces una condición no es necesariamente una concesión, porque el Señor dio una condición, una promesa condicional. Entonces es como tú haces esto y por consecuencia natural, porque sus condiciones son naturales. Tú tienes esto. Entonces, ahora, por ejemplo, en una concesión se trata que ambas partes den algo, pero no necesariamente es un curso natural de las cosas. Hola, ¿se ¿Aló? perdieron? ¿Sí? Ajá. Eso, esa, No sé si podría repetir, hermano. Disculpe. Lo que pasa es que sí entendí algo, pero lo que yo entiendo es que, claro, hay una promesa condicional, no es que solamente tú oras y Dios te va a conceder, ¿no? Obviamente, tienes que cumplir ciertas cosas, o sea, tienes que tener buena intención, algo que sea realmente de corazón, algo que realmente Dios vea como un buen pedido también. ¿A eso se refiere? No, me refiero a la diferencia entre concesión y condición, porque, por ejemplo, las condiciones en la promesa de Cristo son de naturaleza, son naturales, digamos, son causa y efecto espontáneo, simultáneo. O sea, por ejemplo, que si tú caminas en la lluvia, obvio tú te vas a mojar, digamos, ¿no? Entonces son así de ese tipo de naturaleza
que siguen los patrones del comportamiento humano o de la naturaleza en sí, cómo funciona. Mientras que una concesión no necesariamente sigue el curso de este curso natural. Son más bien forzadas ambas situaciones. No sé si me dejo entender. Sí, sí. Entonces, cuando el anciano Parmenio mencionó que Cristo se despojó de su divinidad, viene a ser una concesión con él mismo, pero forzada. ¿O cómo sería? Esa es una buena pregunta. Pienso que, a ver, te respondo más rato, voy a pensar. Ya, mientras continuemos con el siguiente párrafo, ¿les parece? ¿Puedo? Ya va, perdón. Vale, César. Sobre el párrafo anterior. Fíjate, yo creo que para ese párrafo necesitas remitirte al texto anterior, ¿no? Allí también se nos está hablando sobre la necesidad que nosotros tenemos. Dice, una de las primeras es que sintamos necesidad de la ayuda que Él puede dar. Esa es la gran necesidad de la que está hablando de este texto, ¿no? Entonces hay una cosa, porque tú bien lo señalaste aquí, hay un pero y eso es un contraste. Hay algo que solamente Dios puede hacer en contraste con algo que nosotros no podemos hacer. Solamente Dios te puede revelar esa necesidad que tú tienes, ¿ya? Así que esa es la gran necesidad a la que se refiere aquí. Este párrafo 95.3 es la necesidad a la que se refiere en el 95.2, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esa necesidad que tenemos? De que necesitamos ayuda de Él. Esa es la necesidad que habla elocuentemente en nuestro favor, ¿ya? Y eso solamente, o sea, obviamente cuando ya tú sientes esa necesidad de la ayuda que Él puede dar, como ya dijo Solange, como efecto, lo que va a hacer es que tú vayas y lo busques, ¿sí? Claro. Ok, me gusta. Y en respuesta, por ejemplo, al punto que Matías acaba de plantear de que Cristo se despojó, esto no veo como una condición, sino veo como una expresión de amor. En esta tampoco es una concesión, porque el Padre, Dios, por ejemplo, sigue con el curso de su ley de que el pecado, el que peca muere, alguien tiene que morir, es Cristo. No se está evitando este trayecto natural de la infracción del pecado, pero tampoco es una condición de que si Cristo muere, nosotros nos tenemos que entregar a Cristo. No lo veo de estas dos maneras. Pienso que es otra cosa eso, es una expresión de amor de Dios hacia el pueblo. No tiene nada que ver con condición o con concesión. ¿Me dejó entender, Matías? Sí. Pero hay concesiones entonces positivas o no? Porque de hecho es como que todo es negativo en este sentido de concesión. La cosa es que las concesiones no son negativas, de hecho, si tú las piensas, porque tienen una ventaja a corto plazo, pero sus consecuencias son a largo plazo. Entonces, no podrías calificarla como positiva o negativa porque depende a qué enfocas, a tiempo presente cercano, tu futuro cercano o a tu futuro lejano. Entonces, tendrías que ver esa perspectiva y depende de qué lado estás también, ¿no? En la concesión. Interesante. Ok. Ya. Bueno, avancemos al siguiente párrafo. ¿Quién me puede ayudar a leer lo que está ahí en negrilla, por favor? Dale, yo leo. Vale. Dice, si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido,
el Señor no nos oirá. ¿Eso o todo Este el párrafo? fragmento, no, allí, que cuando leemos eso, en verdad, me hacía ciertas preguntas, ¿no? De que si en verdad Dios no nos oye, ¿no? Pues si lo vemos de ese plano, es de manera literal, así, explícito, porque tenemos una situación de iniquidad. Dios obviamente cierra sus puertas y el cielo está velado para nosotros. En verdad es interesante poder ver este fragmento, ¿no? ¿Qué consideran ustedes? Desde mi perspectiva, es algo simple. ¿Por qué yo tendría que escuchar a una persona que me viene a mentir voluntariamente? ¿Por qué querría escuchar una mentira? Claro. Claro, claro, pero para poder ver eso hay que ver también cuál es el propósito de la oración, ¿no? También. Y me gustaría que pudiéramos leer un texto que en verdad me gustaría poderlo hilar con este fragmento, ¿no? Que es Primera de Juan 1:9. Quien lo tenga lo pueda leer, por favor. Ok, ahora. ¿Puedes repetir el texto, por favor? Primera de Juan 1:9. Eh, yo, a ver, dice, ¿Vale? si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Claro. Se conecta Se conecta con lo que el con hermano, lo que el hermano. ya que se escucha como un rebote ahí. Ahí se conecta un poco con lo que estaba mencionando el hermano Solás, ¿no? De que obviamente la oración en sí misma, ¿no? También ir limpiando, ¿no? Y cuando tenemos un pecado arraigado en nuestro ser que en verdad no queremos abandonar, Dios mismo no puede obrar en nosotros, ¿no? No puede hacer esa limpieza, porque obviamente no se lo permitimos nosotros. Y leyendo un poco este fragmento, me recuerdo una oportunidad que leí un texto en, si no mal recuerdo, creo que fue en Consejos para el Régimen Alimenticio, que hablaba sobre las personas que obviamente por los malos hábitos ellas se enferman, ¿no? Y hay personas que oran para que esa persona se sane. Y en la cita menciona que si que esas oraciones en sí no son oídas porque obviamente no hay un cambio en esos hábitos, ¿no? Y si la persona obviamente se sana, en un corto plazo va a volver a enfermarse, porque no hay un cambio en sí, no hay una restauración en su ser. Entonces aquí va tomado esto, ¿no? De que cuando hay algo en nuestro corazón que en verdad no queremos desechar, que no queremos dejar, entorpece la obra de Dios de podernos restaurar. Yo por lo menos lo veo de ese punto. No sé si quieren este, mencionar algo aparte. Y a mí me gusta porque esa perspectiva o ese punto, ese enfoque, porque la oración es el momento más íntimo que la persona tiene con Dios. Y no me puedo imaginar que en el momento más íntimo, cuando uno abre su corazón a una persona, y esto lo voy a poner en el ejemplo de una pareja, un matrimonio, cuando tú abres tu corazón a tu pareja, tu esposo, tu esposa, pues no, no te va a ser grato a ti escuchar mentiras y peor aún, siendo Dios, digamos, conociendo el corazón y lo que aconteció, la verdad de todos los hechos, escucharte mentir, esto no es grato. Esto es como Elena White lo dice en otra situación, esto es contaminar una de tus avenidas, bloquear una de tus avenidas. Y cuando tú prestas oído a las fábulas, a las teorías de conspiración y todo, y las mentiras, entonces esto atrofia tu capacidad de discernir la verdad cada vez más.
Ahora, en el caso de Dios es simple y sencillo. Él no escucha no porque puede ser atrofiada su mente, porque su mente está equilibrada en cuanto al orden de la naturaleza, pero esto él inclina, o sea, no inclinaría su oído por beneficio a nosotros mismos, porque para ir y mentir a Dios en la oración, tú tienes que tomarte el tiempo y mientras más mientes, pues tienes que, para sostener una mentira necesitas otra mentira y otra mentira, y eso simplemente lo que hace es alejarte de Dios. Entonces, me parece noble o am, lindo de parte de Dios que simplemente Él diga, mira, no te quiero escuchar, porque es como que tú te sigas condenando a ti mismo porque no puedes parar de mentir. Me parece como un momento íntimo que uno necesita realmente ser sincero con la persona, en este caso con su Dios, porque como dijimos, al fin y al cabo es Él quien nos puede brindar la ayuda que necesitamos. Claro. Claro, y es bien, bien interesante como usted lo menciona, ¿no? Y en verdad como lo va explicando el capítulo, porque a veces nosotros podemos tener un concepto erróneo de lo que es la oración, ¿no? Y el propósito y el fin de ella. Este, a veces nosotros pensamos que es simplemente como tener una, como una, poder ir y pedir deseos, ¿no? O es como tener una lámpara mágica de ir, un espacio, yo voy, pido deseos y se me son concedidos, ¿no? Pero el propósito de ello es poder intimar con Dios, ¿no? Y poder ir teniendo, como usted menciona, ¿no? En verdad, conversaciones bien, bien íntimas y sinceras con Dios. Que eso en verdad lo que hace es poder estrecharnos en nuestra relación y poder en verdad alcanzar una comunión plena. Y Y lo que usted tocó es bien interesante cuando mencionó que yéndonos a lo natural, ¿no? Cuando vamos a nuestra pareja, o quizá no solamente a nuestra pareja, para los que no tienen pareja, sino a un amigo, ¿no? Reunirte con un amigo, tomarte el tiempo de reunirte con él para irle a decir mentiras o quizás eh, hacerle, podemos decir, perder el tiempo, aunque no, para Dios no sería así, está mal, ¿no? Y iba a decir algo. sí, de hecho también, pero creo que perdí el punto. Pero el hecho es de que cuando uno miente, tú te convences a ti mismo y lo único que haces es afianzarte en algo y destruyes la única cosa que puedes obtener de la oración es la confianza en Dios, que es lo único que te ha de sostener. Porque me voy ahora a la visión de Elena White. Vamos a pasar por un camino tormentoso, demasiado angosto, demasiado turbulento. Hay situaciones donde ni siquiera vamos a tener suelo donde pisar y solo vamos a depender enteramente de toda nuestra confianza que tengamos en Dios. Y si nosotros a través de la oración no podemos eh, entablar o construir esta confianza inquebrantable en Dios, entonces estamos perdidos para nuestras pruebas en las que vienen cada vez son más difíciles y todas se van a terminar basando en la confianza en Dios y en su metodología. Claro, claro. El párrafo sigue diciendo, ¿no? Mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado con corazón contrito y reparado en lo posible nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios contestará nuestras oraciones. Nuestros propios méritos no nos recomiendan a la gracia de Dios. Es el mérito del Señor Jesús lo que nos salva y su sangre lo que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir la condición de aceptación. Yo creo que tenía esto resaltado, sí. Y, y es bien interesante este punto, ¿no? Porque aquí nosotros podemos ver que en realidad es una relación, porque vemos que hay acción de parte y parte. Y eso, cuando tú estás en una relación, tú tienes que, cada parte debe poner lo mejor de sí para un fin.
¿no? Y es por eso que acá nos indica, ¿no? Que, sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones de aceptación, ¿no? Y, y es por eso que, y lo va mencionando arriba igual, cuando dice que nosotros debemos reparar, ¿no? En lo posible todos nuestros pecados conocidos, ¿no? Ahí debe haber esa obra, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, que es el que nos convence en realidad de toda nuestra maldad, es poder también nosotros tener el deseo en nuestro corazón de querer abandonarlo. Y cuando nosotros queremos abandonar ese pecado, es allí donde en verdad se puede maxificar la obra de Dios en nosotros. No sé si alguien quiere opinar algo sobre, Kelvin, ¿sí? ¿sabes también qué me hace pensar esto? Eh, Al caso de la visión de Ellen White cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y hay personas que están allí y no lo perciben, no perciben ese cambio de dispensación, ¿ya? Y las personas que perciben el cambio de la dispensación pasan con Cristo al lugar santísimo y tienen una comunión íntima con Él, cara a cara, perdón, en su gloria. Pero las otras personas que quedan en el lugar santo, dicen esa misma visión que están rindiéndole culto a Satanás, que sus oraciones no son escuchadas, ¿ya? Prácticamente sus oraciones solamente las escucha Satanás en ese recinto del santuario. Entonces, o sea, también inclusive lo podemos llevar a un plano profético porque fíjate lo que pasó con estas personas que rechazaron el cambio en nuestra dispensación, ¿no? El, de 2014 en adelante, cuando hubo este cambio de liderazgo del primer ángel al segundo ángel y llegó este mensaje de clamor de medianoche que vino a explicar ese cambio de lideranza, etcétera. Y no solamente eso, sino reconocer de que Dios de hecho ha cambiado en esta dispensación ciertas cosas, ¿ya? O sea, de que el hombre y la mujer se supone que son iguales, etcétera. Ellos rechazaron ese mensaje. Fíjate, después de 2019 ellos quedaron atrás. ¿Y cuál es la visión? Por qué razón es que Dios no los escucha? O sea, es porque precisamente ellos tienen un carácter de Dios tan desfigurado en su propia mente que no están, o sea, no sé cómo explicar esta idea, pero el punto es de que ellos tienen un carácter de Dios tan desfigurado en su propia mente que que no son capaces de reunificar el imperio. de, o que no es posible para ellos poderle rendir culto a Dios en oración, porque su corazón en sí no es sincero, porque ellos saben que lo que presentó la Nateja es verdad, pero ellos lo rechazaron de plano. Como estaba explicando Solange el sábado, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿ya? Y eso es el pecado imperdonable. Yo creo que si pudiéramos hacer una aplicación de esto es el pecado que ellos no quieren desaferrarse, al cual ellos no se quieren desaferrar. Esa mala visión de quién es Dios. Y ellos saben que ellos están mal, pero como ellos no quieren reconocer, no se humillan, no son humildes. Y por eso es que Dios no los escucha. Y Oh, gracias, César. ¿Sí? a mí me gustaría enlazar este pensamiento. César colocó en el chat un versículo. César, si tú pudieras dar la referencia a ese versículo que dice el hacer como el querer con buena voluntad. Este versículo solamente, o sea, la oración consigue esto, que nosotros podamos pensar en algo y obtener esto de buena voluntad. El, el hacer como el querer con buena voluntad. Estoy haciendo una investigación sobre neurología, la plasticidad del cerebro, y justo hoy encontré un artículo que dice que para el cerebro, no existe diferencia entre el pensamiento y el hacer. Si tu cerebro está convencido de algo, entonces tu cuerpo, por ende, naturalmente lo va a hacer. Entonces, me gusta porque la oración hace esto, establece una relación con Dios
conecta la mente de Dios con nuestra mente y convence por su veracidad, por su palabra, por la metodología, por la confianza, por todo este lazo que tú estrechas con la mente de Dios. La mente de Dios se proyecta en tu mente y se convence. Entonces, tu pensamiento, tu querer hacer la voluntad de Dios se torna en tu hacer la voluntad de Dios, como una causa y efecto natural. Y me gusta esto porque esto solamente se consigue a través de la oración. Yo les decía, por ejemplo, en la anterior clase, que siempre me cuestionaba cómo es posible que nosotros vayamos a resistir la última 10 plagas, cuando hasta Cristo en su prueba, él deseó renunciar a ella. Pero había un vínculo de la mente del Padre con el Hijo en ese entonces, en la cual Cristo depositó toda su confianza y dijo, mira, mi corazón teme, mi cuerpo tiembla de lo que acontece, pero mi confianza está en ti, así que se haga tu voluntad. De esta manera él logró realizar el plan de la redención. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, pero no lo vamos a lograr si no tenemos esta confianza en Dios. Si no es a través de la oración, no lo vamos a lograr. Así es, ¿no? Gracias, hermano Solán. Gracias, hermano César. El párrafo allí sigue mencionando, ¿no? Y dice, la oración eficaz tiene otro elemento, que es la fe, ¿no? Lo conecta directamente con la fe y César había mencionado una cita al principio, ¿no? Que la oración es la llave de la fe, si no mal recuerdo la mención que él hizo. Dice, la oración eficaz tiene otro elemento que es la fe, porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que se ha constituido remunerador de los que le buscan. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, todos cuanto pidiereis en oración, creed que lo recibisteis ya y lo tendréis. ¿Creísteis al pie de la letra todo lo que se nos dice? Y aquí conecta directamente este proceso de la oración, ¿no? Y cómo lo conecta directamente con la fe. Y me llama mucho la atención porque, obviamente, ¿cómo nosotros podemos tener fe? ¿Cómo nosotros podemos tener fe en Dios? Y es bien interesante porque en el primer párrafo de este capítulo menciona que Dios se comunica con nosotros por la revelación, por la inspiración, por la naturaleza, ¿no? Y así es como nosotros constantemente vamos conociendo a Dios, ¿sí? Tú tienes fe en algo que conoces o que has dedicado tiempo de estudio, ¿no? Y ahí podemos conectarlo con lo que estaba mencionando César de lo que ocurrió en el 2014 y en el 2019, ¿no? De que obviamente cuando tú empiezas a desconocer a Dios, ¿sí? Que todo vaya a través del estudio, de lo que crees o no crees, entonces cómo luego vienes y viene la parte en cuando tú, teniendo la fe, creyendo en Dios, vienes y oras porque sabes que hay promesas que todo lo que tú pidas se dará, ¿no? Ahí es donde me llamaba la atención cuando él mencionaba que obviamente sus oraciones no son oídas porque sencillamente ya han dejado de creer, ¿no? Y ese es un pecado que en cierta forma tienen ellos arraigado en su ser, que es el rechazar, ¿no? Como mencionaba la hermana Solán, que también se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? No sé si quieren aportar algo más sobre... Aquí en la última parte que tú subrayaste, dice, cuando hayamos confesado con corazón contrito y reparado en lo posible todos nuestros pecados, reconocidos, podremos esperar que Dios contestará nuestras oraciones. Me gusta ese efecto de confesar y como consecuencia reparar. O sea, es un proceso que tú tienes que hacer en la oración, tienes que buscar cómo
solucionar, dar o revertir el proceso que hiciste mal. Entonces ahí sí yo puedo ver tal vez una condición, porque no es solamente decir lo siento, tienes que ver cómo revertir el daño. Claro, y en cierta forma cuando lo ves de ese punto, no le deja toda la responsabilidad a Dios, ¿no? Porque obviamente tienes tú una parte en ese conflicto, ¿no? Tú tienes que buscar la solución a eso, ¿no? O por lo menos abrir la puerta a la resolución de ese conflicto. Exactamente, y es muy importante porque es parte de madurar espiritualmente, crecer y tornarse adulto, el ser capaz de asumir las responsabilidades de tus acciones y no continuar culpando a Dios como en la historia de Adán y Eva. Correcto. Va a hacerse responsable de sus faltas, ¿no? Y así a su vez tratar de solucionarlas, ¿no? Porque obviamente nosotros los daños lo hacemos al prójimo y ser irresponsable simplemente pedirle perdón a Dios, ¿no? Y dejando a un lado a la persona que en cierta forma está herida. Eh, y ahí cuando vemos ese punto de vista, o si lo vemos de ese foco, nos damos cuenta que bajo esa perspectiva las personas no nos importan, ¿no? Estamos en una idea cerrada de que solamente me importa Dios y el estar bien con Dios, ¿no? Y dejo a un lado al prójimo y en verdad me importa poco lo que yo pude haberle hecho. Simplemente trato de pedirle perdón a Dios en una falta, pero vemos ahí lo errado que estamos porque en realidad ese perdón Dios no puede brindarlo porque en verdad la falta y la herida está allí. Y ahí nosotros podemos ver que también es un pecado. Eso también puede ser un pecado al cual nos hemos aferrado, que es un pecado conocido, ¿no? Que es el mismo ego, sí, digámosle ego, ¿no? De que obviamente yo no me voy Presunción. yo no me voy a retractar en algo que yo hice. Eh, Orgullo. el orgullo. Eh, bien interesante ese punto allí. Una consulta. Ok. Acá en la parte que dice, el Señor busca a sus discípulos, todo cuanto pidiereis en oración, creed que lo recibisteis ya y lo tendréis. Bueno, es algo que eh, normalmente a veces pensamos que también es como presunción. ¿Cuál es la línea en que divide la presunción con este versículo? La La confianza confianza entre la entre presunción la y la... presunción y la... Exacto. El párrafo que El sigue párrafo que lo deja bien sigue lo deja claro. bien claro. A Si ver, quiere vayamos Si quiere, vayamos a... ya que se escucha como que rebota la voz. El texto que leímos anteriormente nos mencionaba de que si en verdad creemos todo lo que Dios ha prometido, ¿no? Y luego menciona que este texto, que la seguridad es amplia y limitada, y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos precisamente y al instante las cosas que pedimos, debemos seguir creyendo que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Y luego aquí nos habla, y aquí lo puedo conectar un poco con el texto que había mencionado César, y es que tenemos una condición que estamos siendo cortos de vista y somos propensos a errar. Y que a veces nosotros pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros. Y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones, dándonos aquello que es para nuestro más alto bien. Aquello que nosotros mismos desearíamos si, alumbrados de celestial saber, pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. O sea, aquí nos va indicando de que nosotros en realidad a veces pedimos cosas que la pedimos, podríamos decirlo también como niños, bajo una vista muy corta y que si en verdad nosotros lo viéramos con un plano más amplio, ¿no? Bajo el alumbramiento celestial,
en verdad podríamos ver por qué a veces las respuestas no son tan prontas, ¿no? Y a veces es porque nuestra voluntad, en cierta forma, por nuestra ceguera, no está en hilación con la voluntad de Dios. Y luego sigue mencionando, ¿no? Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación vendrá seguramente y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según las cosas particular que pedimos es presunción. Entonces, una cosa es la confianza, ¿no? Yo confío en que todas las promesas de Dios son, son fidedignas, pero a veces hay peticiones que no son respondidas debido a que no son de provechos para nosotros y podríamos caer en presunción pensando de que todo lo que pidamos se va a cumplir. Este, y yo aquí me voy a un ejemplo, ¿no? Eh, digamos que tú tienes un hijo y tú amas mucho a tu hijo y tu hijo te pide cosas, pero tú por la experiencia finita que puedas tener tú como humano, tú puedes ver hacia qué rumbo se va dirigiendo él. Y ahí tú puedes a veces negarle algunas cosas sabiendo que el negarle eso puede ser para su bien. Entonces, por eso es que te habla que nosotros en cierta forma a veces pedimos cosas que lo hacemos de una forma muy, con una vista muy corta y que en realidad no, si pudiéramos comprender un poco el plano celestial, viéramos por qué algunas cosas no son respondidas. No sé si alguien quiere aportar otra cosa. Me gusta ahí el punto que marcaste, que nosotros solemos ser cortos de vista en cuanto a nuestros pedidos en oración. Solemos pedir cosas que pensamos son propicias o ideales para nosotros, pero está Dios quien puede ver más allá y también es Él, como dice en la cita, Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones, dándonos aquello que es para nuestro más alto bien, no solamente para un bienestar momentáneo, pasajero, sino algo que va a ser más para nuestra vida eterna. Correcto. Entonces, nosotros no vemos estas cosas y esto concuerda con lo que más abajo dice, ¿no? Nosotros solamente hasta en la oración practicamos este mal hábito de creer que todo lo que vemos es todo lo que hay, Correcto. porque ahí dice realmente, pudiésemos ver todas las cosas como realmente son si nosotros fuésemos capaces de entender la mente de Dios o de poder am, abrir nuestra mente a la voluntad de Dios, porque puede que no la entendamos en su momento, la voluntad de Dios, pero hay que tener la mente abierta para poder entender y ver qué es lo que Él nos quiere mostrar, considerando Claro. siempre que busca nuestro más alto bien. Claro, y un punto también importante es que la oración es un vehículo para tener una relación con Dios, ¿no? Y tener una relación viva. Este, obviamente nosotros a veces podemos tomar la oración simplemente como peticiones las cuales Dios nada más tiene que conceder, ¿no? Y en realidad es una relación viva, ¿sabes? Tú estás interactuando con Dios, Dios está vivo y Dios tiene como fin, más allá de suplirte en todo bajo tu corta vista o como tú lo veas, es poderte dar todo aquello que sea para tu alto bien, ¿no? Y, y es por eso que es ideal verlo como una relación terrenal, ¿no? Podemos decirlo padre-hijo. No todo lo que tú le pides a tu padre tiene un sello de aprobación y un sí rotundo. Y es porque a veces el padre tiene una perspectiva o según la experiencia que él ya tenga y lo ve que no es del todo bien o correcto para ti. Y así de esa misma forma aplica y funciona en Dios. Entonces nosotros a veces aplicamos la oración simplemente para pedir, para pedir, para pedir. Este,
y a veces se endurece nuestro corazón porque quizás no son respondidas esas oraciones, pero es porque sencillamente no lo estamos viendo con los ojos correctos. Exactamente. Y a veces cuando nosotros pretendemos que nuestras oraciones sean contestadas en la manera en que queremos y cuando queremos, eso a veces, esa presunción demuestra que nosotros somos más sabios que Dios. Y al hacer esto, o al demostrar esto de manera implícita, o a veces explícitamente, digamos, ¿no? O sea, evidentemente esa es nuestra intención, demostrar esto a veces. Em, Cuando hacemos esto, entonces nosotros lo que hacemos es colocarnos en la postura en que Satanás estaba en el cielo, tratar de usurpar su lugar, cuando ni siquiera podemos reconocer que Él busca, que Él es más sabio que nosotros. Esto puede se dar de manera consciente o inconsciente en la persona. Por ejemplo, consciente, bien consciente es cuando tú escuchas el mensaje de igualdad que hoy tenemos y estás convencido, toda la evidencia se te ha sido presentada claramente, no hay duda alguna, pero aún así tú prefieres am, discutir o debatir en ese aspecto sobre perspectivas que no son relevantes, que son bastante superfluas al tema en sí. Y entonces ahí es cuando tú pretendes demostrar que eres más sabio que Dios, porque has visto la evidencia de Dios y no te cabe duda, pero decides defender tu postura por orgullo o por necedad simplemente. Claro, claro, claro. ¿Algún otro comentario? ¿O avanzamos a la siguiente cita? O no sé si quedó clara el tema de confianza, presunción. Sí, está claro, está muy bueno, gracias. Yo tenía, bueno, una pregunta quizás, un cuestionamiento. De hecho, yo conocí a un pastor acá y, bueno, se notaba muy espiritual, por decirlo así, ¿no? O sea, su forma de predicar llegaba. Entonces, un día lo encuentro en un evento y yo me acerco atrás del escenario y lo paro y le pregunto, pastor, ¿cómo es su forma o su hábito de orar, de qué manera lo hace? Entonces, me habló, ¿no? Que él hacía una estructura, no recuerdo bien, lo apunté en un cuaderno, pero ahorita no lo tengo. El tema es que él ponía, primero, como dice, pedía quizás por sus estudios, por su vida espiritual, después por las personas, después por las cosas materiales, después quizás por estudios, y, y al final él decía que se ponía un ratito en silencio y él decía o pedía de alguna manera que Dios le hable. Eso me pareció algo, en ese momento me pareció algo interesante, ¿no? O sea, él se ponía en silencio y él decía, yo quiero que tú me digas algo así, como que no sé, no entendí mucho, muy bien. No sé si ustedes entenderán algo de eso, pero era como que siendo un pastor muy preparado, no entendí, ¿no? O sea, es como que él esperaba que la conciencia le llegue una voz, un mensaje, no lo sé. Eh, está, en parte, está bien esa estructura, nosotros, ¿cómo lo vemos? Am, ¿Puedo hablar en cuanto a eso? Sí. Ok. Que como estructura nosotros tenemos la oración que Cristo nos mostró, el Padre Nuestro. Yo siempre uso ese texto para explicarle a los niños cómo deberían orar porque tiene una estructura, ¿no? Primero él, en la oración, primero él alaba a Dios. Después él pide perdón confiesa y pide perdón por sus pecados. Y una vez que él ha confesado y pedido perdón por sus pecados y Dios lo ha perdonado, también pide poder perdonar, creo. ¿Cómo era la estructura? No recuerdo muy bien. Pero tiene esa estructura, ¿no? La oración del Padre Nuestro es simplemente una metodología de cómo nosotros debemos orar. Aunque hoy en día, por ejemplo,
La Iglesia Católica lo hizo como un refrán, así como un credo, repetirlo y repetirlo, pero no entender qué significa realmente. No recuerdo en qué video fue que Palminder habló de eso. En alguna ocasión él habló también de esto. Y ahí está el modelo de la oración. Ahora, lo que el pastor tal vez pretendía con su oración es lo mismo que los discípulos pretendían. Querían ver al Padre cuando estaban con el Padre. Y Cristo le dice, ¿cuánto tiempo estás conmigo y todavía no me ves? Porque ellos buscan una experiencia externa, no buscan ver con sus ojos, oír con sus oídos, pero no con los del alma. Entonces nosotros tenemos que en la oración abrir nuestros ojos del alma, nuestros oídos del alma, no los externos, porque buscar los externos, esto puede generar expectativas diferentes y resultados diferentes, porque Satanás también puede hacer que tú escuches algo, que tú veas algo y puedes interpretar. Entonces tú tienes que entender que la oración es algo íntimo, desde tu interior hacia Dios. Entonces si tú quieres ver o sentir o hacer algo, es desde el aspecto del hombre interno, no algo buscar, algo, una sensación. No sé si me dejé entender. Sí, sí. Muy bueno. Sí. Yo por lo menos tenía un pensar, ¿no? Acá. Si la oración tiene el propósito de poder establecer un lazo más íntimo con Dios, ¿no? Obviamente Jesús nos dejó una estructura, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos con un amigo o cuando intimamos con el prójimo, en realidad no vamos con algo establecido, ¿no? Simplemente es una conversación que fluye. Y yo creo que, bueno, pienso que eso también podría, que es uno también de los propósitos también de la oración, ¿no? Poder tener una conversación sincera con Dios, ¿no? Porque a veces nuestra oración puede ser, si la vemos así como un esquema, puede ser algo cuadrado que en verdad es un protocolo. No sé si me hago entender. Este, a poder tú de manera íntima, en un espacio apartado, en realidad comunicarte con Dios, ¿no? No sé si me voy a entender. ¿Quieres decir como algo formalista? ¿Cómo? Es que me escucho la misma voz. No sé, lo que quería decir es que no sé si te refieres a como decir, como orar de una manera formalista. Claro, si lo vemos como algo estructurado, ¿no? Es como algo formalista, ¿no? Yo me paro y digo, tengo un esquema, yo llego, alabo a Dios, luego doy mis peticiones, luego otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa y termino amén y ya. Y a veces cuando lo vemos así, en verdad, yo lo pongo nada más por ejemplo, por parábola, ¿no? Que si esté errado. Pero imagínate tú hablar con tu pareja o con un amigo bajo un esquema así. Y a veces pasa cuando tú hablas con una persona que dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estás? Bien. Ah, ok, vale, chao. Vas como un esquema bien y no profundizas, no, en verdad no estás derramando como tal tu corazón. Yo lo veo así, no, quizás esté errado. No sé qué opinan ustedes. Yo pienso que sí tienes bastante razón, porque en ocasiones hacemos esas cosas de que, por ejemplo, si nosotros hablamos con una persona y se vuelve bastante así la oración, si es un amigo o amiga, si es alguien en quien tenemos confianza y es una amistad, difícilmente vamos a ser formalistas.
o difícilmente vamos a ser muy metódicos en una conversación. Siempre, como tú dijiste, es algo que fluye. Y Claro. es algo que trae sonrisas, es algo que trae... Se cortó. Es algo que nos trae alegría y todo eso. Entonces es como un intercambio, ¿no? Y eso pienso que sucede cuando nosotros estamos con Dios orando. Esa conversación con esa amistad, ¿no? Y también otra parte que mencionó Matías era acerca de la experiencia que contó del pastor. Yo pienso también de que él se pudo haber referido a la meditación, porque eso era una de las cosas que en la iglesia adventista se nos decía mucho cuando se trataba de orar, de formar ese hábito, la meditación, la importancia de la meditación. Pero también estoy de acuerdo con la hermana Solange que dijo sobre, tampoco es una oración mística, ¿no? Misticismo, de creer en algo sobrenatural que inmediatamente va a pasar, o como ella me decía el otro día, como que una mano, yo siento que una mano me toca mi hombro o algo así cuando oro. Entonces, y también estoy de acuerdo con que a veces se vuelve como un ritualismo, pero me dejó un poco sorprendida cuando el anciano Parminder dijo que el beneficio de orar, que la importancia de orar, y la otra gente puede decir, pues, tener meditaciones, mindfulness, no sé, cualquiera de esas cosas, pero sí sé que es muy liberador que nosotros hagamos una meditación con Dios. Yo quiero Yo hacer quiero hacer, por ejemplo, por cuando ejemplo, yo cuando yo digo digo oración, oración, hermano Kelvin, hermano ¿usted tiene Kelvin, el ¿usted tiene micrófono el abierto? micrófono abierto? Es que cuando hay un micrófono abierto retumba por el sonido de la voz. Ok. Cuando nosotros hablamos de la oración del Padre Nuestro, porque Cristo dice, este es el modelo de oración que yo les doy. Y yo no sé si ustedes han prestado atención a cualquier tipo de conversación con un niño, con sus padres, con su pareja, pero presten atención y díganme si no sigue este patrón. Yo estoy aquí en Mateo 6, versículos 10. Cuando Cristo dice, cuando Él enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, en tu primera parte de la oración, lo que haces es invocar el nombre de Cristo porque es a Él a quien tú llamas en la oración. Ahora, si tú coges el celular y buscas, primero buscas el nombre del contacto de la persona a la que tú vas a hablar. O estás buscando y te encuentras a una amiga y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carol, o qué sé yo, el nombre de la persona. Entonces tú estás saludando específicamente a una persona. Entonces sigues ese patrón, es un patrón de conversación. Ahora, aquí, cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en los cielos, así también en la tierra, tú estás pidiendo o estás confesando a Dios que deseas realmente que Él regrese pronto. Pero claro, obviamente tú dices, prepárame, Señor, para tu pronta venida. O no sé, tienes maneras de decir, ay, espero volvamos a vernos pronto cuando estás con la persona. Entonces tú ya empiezas a expresarle a la persona lo bueno que fue haberte visto o haberte conocido y deseas volver a estar en contacto con esa persona. Entonces son patrones de comportamiento o de conversación, perdón. Cuando dice, danos el pan de cada día, dánoslos hoy, es cuando tú empiezas como a hacer pedidos a Dios. Le empiezas a pedir que te dé fortaleza, que te ayude, no sé, qué sé yo, algunas cosas. Cuando tú dices perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, entonces tú estás hablando de que estás reconociendo tu condición de pecador, digamos, o con una persona, tú estás diciendo, mira, perdóname por no haberte llamado o no haberte dicho nada, no haberte contactado, qué sé yo, tú sigues ese mismo patrón en una conversación y dice, mira, la próxima yo te llamo. Entonces tú empiezas a como que a buscar la manera de resarcir el daño.
Y entonces estás buscando lo mismo. Cuando seguimos este patrón de la oración, lo sigues en cada conversación que tú llevas a cabo. No es precisamente monótono. Claro, tú lo puedes hacer de manera más espontánea. Intenta observarte cuando hablas con tu hijo cada mañana, cuando saludas o cuando saludas a tus padres, tú sigues este patrón. ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué planes para hoy? Y empiezas ahí, te quería pedir algo. Entonces empiezas a seguir este patrón natural. Y yo también para cuando estudié este tema del Padre Nuestro, para poder explicar a los niños, porque eso fue como lo entendí, o sea, cómo fue que llegué a estudiarlo, me di cuenta que este es un patrón que tú sigues en cada conversación. Y obviamente tú lo haces de manera más espontánea, más moderna, digamos, y menos monótona como aquí se presenta, pero en realidad es el mismo principio. Eso es todo. Gracias, hermano Solán. Muy interesante ese planteamiento porque en verdad nos hace ver ese modelo de oración de otra perspectiva, ¿no? Nosotros tenemos arraigado, como usted mencionaba también sobre la Iglesia Católica, ¿no? Que lo creó un recital, ¿no? Y a veces nuestra experiencia con Dios es un recital, ¿no? Eso es lo que hacía énfasis. Pero como usted menciona, en realidad, sí, hay patrones, ¿no? En una conversación. Pero es cuestión de verlo así, ¿no? No de manera literal, sino que el propósito sea poder tener una comunicación fluida con Dios. A eso me refería. Si no hay otro comentario, creo que vamos a dejarlo hasta acá, porque igual ya cumplimos la hora. Ok. Solo para ¿Sí? agregar el comentario, incluso la oración del Padre Nuestro es una parábola para nosotros. Correcto, Entonces, es por eso que se aplica todavía. Y además, claro. el principio es que fue una oración que Cristo mismo dio. Es el modelo de cómo él se comunicaba con el Padre. Claro, claro, claro. Bueno, si no hay otro comentario, ¿hay otro comentario, algún otro aporte? Cuando yo creo que cuando Solange menciona de que la oración del Padre Nuestro es una parábola para nosotros, me llama mucho la atención esta frase que dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces ves ese cómo, ya estás comparando la forma en cómo Dios perdona con la forma en que tú también deberías de perdonar. Y cómo Dios perdona, el perdón de Dios también tiene ciertas condiciones. Entonces, o sea, lo vinculo con este pensamiento que tú también habías sugerido y que también de alguna forma la hermana Sonas también había sugerido, de que tienes que procurar resarcir el daño. Es eso, o sea, siempre el perdón viene con condiciones, inclusive en nuestras relaciones como seres humanos. Por ejemplo, la otra vez yo estaba leyendo un artículo donde decía de que, si no me equivoco, era en Ecuador y en Guatemala, donde algunas religiones, sobre todo las evangélicas, exigen a niñas, a muchachas o a jóvenes que fueron violentadas por algún hermano de la iglesia o por algún pastor y las manipulan con este texto. Mira, tienes que perdonar como Dios perdona, ¿sabes? Si tú no lo perdonas a esa persona que te maltrató, que te hizo daño, entonces Dios no te puede perdonar a ti. Y las manipulan con ese texto, cuando en verdad eso no es lo que quiere decir. Una mujer, si más bien perdona ese tipo de faltas, así como que si nada, primero no le está haciendo daño al violador y segundo tampoco le está haciendo daño a su mente, no le está bien, no le está haciendo bien, perdón, a su propia mente, ¿ya? Porque está siendo sujeta de manipulación psicológica por parte de estos líderes, ¿no? De esas iglesias evangélicas. O sea, ¿cómo inclusive pueden llegar a tergiversar el significado de ese versículo? ¿Ya? El perdón obviamente requiere de ciertas condiciones. El perdón de Dios para nosotros requiere ciertas condiciones. El perdón entre nosotros mismos también requiere de ciertas condiciones. ¿Ya? Entonces, nada de eso. Gracias, César. Muy buen aporte.
También es interesante que en ese punto nosotros decimos que para buscar el perdón tendremos que haberlo experimentado, haberlo proporcionado antes. Por ejemplo, cuando tú ofendes a una persona y dices, perdón, discúlpame, no fue mi intención. Y cuando vas a Dios, tú le cuentas esto que aconteció y también buscas el perdón de Dios. Pero es porque ya tú lo hiciste, ya te disculpaste con una persona, entonces ahora buscas que otra persona te perdone. Y bueno, esta otra persona llegaría a ser Dios porque también Él conoce tu corazón, pero es importante haber, haber vivido, porque este principio es el del hombre rico que no perdonó la deuda del pobre, ¿no? Entonces es lo mismo, estamos dentro de esta parábola al momento de entrar en esta parte de la oración. Claro. Igual ese principio en 2 párrafos más adelante lo menciona, ¿no? Que obviamente muestra la condicional de que en verdad si tú buscas el perdón de Dios, debes tú también poder manifestar ese perdón, ¿no? Es bien interesante. Si no hay otro comentario, me gustaría pedirle a César que nos despida en oración. Ok, sí.